¿Qué mejor día para venir a la iglesia cuando tenemos el mayor ejemplo? Nuestro Padre es el primer trabajador. Dios no ha dejado de trabajar incluso. Así lo tenga todo, no ha dejado de trabajar. Y lo más hermoso es que todo ese trabajo se enfoca sin duda en la creación. Pero hay un especial amor en usted y en mí. Hay un especial amor en lo que Dios, en el tiempo que Dios dedicó y en lo que Dios sembró en el hombre, en lo que Dios depositó en el hombre. Y esto es desde el principio. Podía palparlo al escuchar un mensaje del apóstol Nahum y el apóstol del ministerio, apóstol principal. Para quien no lo conoce, bienvenido. Si eres nuevo, esta es tu casa, la casa de Dios. Es nuestro apóstol. Y escuchaba un desglose de medio de la palabra de la visión de cómo es el inicio de la era del hombre en la tierra. Que todos los estudios arrojan a que antes de estar el hombre había aún vida aquí en la tierra. Estaban los dinosaurios, había muchas otras especies existentes. Ok, y eso no es una mentira, no es un engaño, es una realidad, es algo que existió. Y que sin duda cuando Satanás fue arrojado, despedido, fue sacado del cielo. Dice la palabra que fue arrojado a la tierra y ocasionó un caos. Ocasionó un caos en todo lo que se podía conocer como tierra. Y Dios, en su infinita justicia, que Dios es justo, Él ha sido, es y será, permanece justo. Crea al hombre. Y yo siempre he tenido claro esto, pero me daba una visión más extensa. Porque se lo he dicho y se lo recuerdo hoy. Cuando dice la palabra en el Edén, era un espacio en la tierra, era un fragmento, un pedazo en la tierra, donde Dios creó al hombre, colocó al hombre, pero Dios tomó de la tierra donde estaba o donde había sido arrojado Satanás y donde se había enseñoreado, creando un caos. De la misma tierra Dios toma para que no haya injusticia y Satanás no pueda hacer ningún reclamo y decir que está siendo injusto con él. Y a ese hombre que forma de la tierra deposita su aliento, dice la palabra. Pero eso viene a desencadenar autoridad, dominio, majestad, grandeza. Y entienda esto, porque no es un culto al ego, sino un entendimiento a quiénes somos en Dios. Amén. Dios toma este principio y le dice al hombre: señoréate, ejerce dominio y autoridad, apacienta. El enseñorearse no es ser el autoritario, no es ser el dictador, porque el Señor, como la palabra lo describe, es el que puede pasearse con agrado de lo que tiene y que todo lo que tiene se agrada de Él también. Entiéndame algo, no lo vea del punto material, véalo en la sencilla forma humana. El Señor realmente es el que
Cuando usted camina, le agrada lo que ve, lo que las personas que tiene a su alrededor, y esas personas se agradan de usted. Es lo que Dios encomendó al hombre. Curioso que habla en base a una condición inicial donde hay misterios guardados y donde guarda una primera ley. Haz todo acá, solo esto no lo toques, solo esto. Y viene el vacío de autoridad en algún momento, porque es lo que genera el caos. Así como Dios creó al hombre para solucionar el caos que había en la tierra, porque estoy seguro que de ahí la idea era extender todo ese Edén a la tierra entera. El hombre aprendiendo, entendiendo, conociendo, recibiendo la imagen y la enseñanza de Dios, hacer lo correcto aún fuera de ese Edén. Pero viene el vacío donde se influencia y el enemigo se mete y habla e induce con que Dios te dijo, con que Dios te prohibió, con que Dios te está coartando, Dios te está anulando tus deseos. Es lo que quiso sembrar y aún hoy lo sigue sembrando, porque es lo que quiere hacer creer a la iglesia dentro y fuera, que el estar en una iglesia es restricciones. Y es lo primero entonces que quiso sembrar en Eva. Pero cuando no entendemos la autoridad que Dios nos ha dado, entonces pensamos que son limitaciones de parte de Dios, y lo que Dios realmente quiere es que tú y yo crezcamos, que tú y yo nos desarrollemos, pero que no nos dañemos. Porque Dios sabe que el corazón, siendo un músculo, se va a ir ensanchando, pero ese ensanchamiento es progresivo, porque si tú le metes demasiada carga, estalla. Amén. Diga conmigo, Dios necesita estas manos para hacer el trabajo aquí en la tierra. Es interesante que Dios no va Él puede usar cualquier cosa, Él puede usar cualquier cosa, pero está empeñado, está antojado, está enamorado de que el hombre, porque es su creación, fue el sello, fue donde dijo: pondré de mi imagen, pondremos de nuestra imagen y semejanza en él. Y escúcheme, Dios vino a levantarle hoy el ánimo y a levantarle la fe y a levantarle la autoestima, no para que usted se sienta más que los demás, sino para que tome la posición que Dios le ha demandado, le ha soñado a usted y a mí. Amén. Esta condición es la que Satanás siempre dice: no es posible estar en la carne y no vivir en pecado, porque él ya desde el cielo pecó, salió y aquí le dio rienda suelta. Y es allí entonces donde el hombre falla, porque también queda el vacío de autoridad de no escuchar a Dios, sino que escuchó a su esposa, escuchó a su ayuda idónea en lo malo. Ojo, no se trata de no escuchar a nadie, es ponerse de acuerdo. Sin duda tenemos que escuchar a nuestra esposa, esposas escuchen a su esposo, hermano escucha a tu hermana, hermana escucha a tu hermano, hermano escucha al hermano. O sea, escucharnos los unos a los otros, pero siempre con la condición de la voluntad de Dios frente. ¿Eso agrada a Dios? ¿Realmente eso agrada a Dios? Porque después no va a haber excusas. Después no va a haber excusas de decir: pero es que es la mujer que me diste, o el hombre que me diste, o el que yo me antojé, pero es que fue él, fue ella, o es que fue en la iglesia, o es que fue en esto, o es que es la ciudad donde estoy. No va a haber excusas delante de Dios. Y desde el principio se presentaron las excusas, porque eso fue lo que dijo Adán: la mujer que me diste, que...
se rascaría la cabeza, no sé, quiso esconderse. De Dios no nos podemos esconder. Es una realidad, de Dios no nos podemos esconder. Pero entienda que es una ventaja porque Dios siempre va a saber, aun cuando nadie lo crea, si tú estás siendo sincero o no. Ese es el punto de la gracia. Por eso la gracia, y el título del mensaje es confía en la gracia para obtener la victoria. Confía en la gracia para alcanzar la victoria. Véalo como usted quiera, obtenerla o alcanzarla. Sin duda es una meta, es el lugar donde yo quiero llegar. Una victoria, y sea en el área que sea, en el área social, en el área económica, en el área de trabajo, en el área profesional, en el área como persona, como hombre, como mujer, como individuo. Amén, confía en la gracia. ¿Por qué le digo esto? Porque compartíamos el domingo pasado que la gracia es tan hermosa, o sea, que me perdona, permite que me acerque, me perdona, olvida mi pasado y más allá de eso, me permite hacerlo mejor o hacerlo de nuevo. ¿Sí me entiende? Entonces esa condición de que Dios sepa con certeza, con absoluta certeza lo que hay en tu corazón y en el mío, aunque todo el mundo lo niegue, Dios lo sabe. Sin duda tus frutos van a hablar después y van a poder no abofetear a los demás, van a poder mostrar a los demás que no creían porque no somos Dios. ¿Usted está entendiendo? Yo no soy Dios. Cuando a mí se me acerca alguien que ha hecho desastre tras desastre en su vida, la gracia de Dios me permite a mí recibirlo, aconsejarlo, hacer lo que Dios permita hacer y lo que su palabra establece, pero no puedo confiarle una responsabilidad, por lo menos no de buenas a primeras, ¿cierto? Porque yo no conozco las intenciones, yo no sé los frutos, no he visto nada, o sea, yo no soy Dios, ni usted tampoco. Pero como no se trata de juzgar ni tampoco de hacer esto un dime y tome y dame, sino que Dios va a juzgar tu corazón. Como decía Luis, esa ofrenda sincera es la que Dios va a ver. Es la que le va a dar calidad a la cantidad que sea. Calidad a la cantidad que sea. Déjeme empezar el mensaje. Vaya conmigo a la palabra, por favor. Es que necesito, iglesia, que usted capte lo que Dios quiere decirnos, o que yo pueda expresarlo de la manera correcta, para que salga bendecido, para que salga entendido. Mire, en Hebreos, que lo estudiábamos el domingo pasado, Hebreos capítulo 13, dice la palabra 13:1, permanezca el amor fraternal. Deténgase allí. Permanezca el amor fraternal. Pude profundizar en esta palabra fraternal, es amor entre hermanos. Hermanos de sangre. La palabra fraternal implica hermanos de sangre, ese amor de hermanos. El apóstol Pablo está hablando de que permanezca el amor fraternal en la iglesia. Usted sabe que pude leer una historia del 95, 96, donde el nacimiento de unas gemelas, mellizas, Jackson, pudo cambiar la percepción del nuevo nacimiento o del tratamiento hacia los neonatos en los Estados Unidos y en otros países, porque estas nenas nacieron con 12 meses de anticipación, o sea, nacieron prematuras.
Y el protocolo siempre indica que tienen que estar en incubadoras separadas. Y una de ellas estaba con graves problemas respiratorios y graves problemas cardíacos. Y decidieron romper el protocolo y acercar a su hermana. Y esta pequeña instintivamente abrazó a su melliza y sorpresivamente, al pasar de los días, estando juntas en la incubadora, empezó a haber una mejoría progresiva y radical en la salud de su hermana. Y fue entonces reconocido esto, anoté esa pequeña palabra, como, déjeme buscarlo aquí, que no se me pierda porque es espectacular. El abrazo, se me perdió. Oh, Señor. No siempre redacto todo en el teléfono, pero hoy me tocó. El abrazo del rescate. Fue reconocido en ese momento esa historia como el abrazo del rescate. Su hermana de recién nacida, instintivamente porque estaban juntas en el vientre, la abraza y ella, todo empieza a funcionar de otra manera. Empieza a mejorar y fue una mejora progresiva, tanto que cambió el protocolo entonces, desde ese momento, en Estados Unidos y en otros países, en cuanto a la atención de los neonatos. Ya no aplican esa separación cuando nacen juntos. Amén. Esta condición nos lleva a entender un poco lo que es el amor fraternal y lo que implica brindarle amor a alguien. Y eso es lo que el apóstol Pablo recuerda, y me llama profundamente la atención que el apóstol Juan fue reconocido en la historia como el apóstol del amor, porque es quien mayormente habla del amor de Dios, quien mayormente dejó escrito, dejó estampado aquí en la palabra, en la Biblia, el amor de Dios, y recordando o tratando de sembrar ese amor fraternal, y fue reconocido como el apóstol del amor. Y el mismo apóstol Juan, vaya conmigo por favor a su primera carta, era de Juan. En el capítulo 3. Oh, Jesús. 3:14. Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El apóstol Juan toma esta condición como un principio de salvación. Mucha gente se pregunta cómo saber o cómo esperar si soy salvo, cómo entender si soy salvo. El apóstol Juan estableció un principio inspirado por el Espíritu Santo que dice que el que ama ha pasado de muerte a vida. Y el que no puede amar es porque aún permanece en muerte. Aún está fuera de Dios. Si muchas veces te has preguntado, ¿soy salvo? Amplía la pregunta, ¿estoy amando realmente a mi hermano? ¿Tengo un amor fraternal en mi corazón? Dios explica o expresa en su palabra que
esta condición nos lleva a entender que si Él es amor, si Dios es amor, y Juan lo toma y lo desglosa así, si Dios es amor, al tú recibirlo, entonces tú vas a recibir amor y dar amor. Entonces el que no ama dice que no proviene de Dios. Y por lo tanto esa condición tiene que estar en cada cristiano. Entendiendo la palabra, somos los más capacitados para amar fraternalmente. No estoy hablando de ninguna otra forma o expresión de amor. No se confunda. Por eso nos decimos hermano, hermana. Por eso el mismo Jesús, mientras enseñaba, cuando sus hermanos de sangre estaban allí cercanos, su madre, estaban de alguna manera exigiéndole cosas, Jesús le dijo: mi familia, mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Jesús no estaba negando a su familia, les estaba enseñando quién tiene la prioridad en nuestras vidas o quién debe tenerla. Escúchame, todo proviene de Dios, todo proviene de Él. Realmente es Él, y el cristianismo se basa en una enseñanza, en un aprendizaje y en un seguir. El mismo apóstol Juan habla de que no hay amor más grande demostrado a la humanidad que el que Cristo trajo al sacrificarse por cada uno de nosotros. Por eso se entiende como la expresión máxima de la gracia de parte de Dios. Porque escúcheme, Dios puso su confianza en Él. Dios no violó las leyes. Dios no trajo a ningún otro ángel creado fuera de la tierra. No trajo ninguna otra deidad, sino que de una manera demasiado sabia y justa permite que nazca un hombre sin la semilla de pecado, sino en santidad, en el vientre de una mujer. Y es ese hombre el que viene a cumplir la voluntad de Dios a cabalidad, venciendo las maquinaciones del enemigo, venciendo las tentaciones del diablo, venciendo los planes de Satanás, venciendo el propósito de Él sobre la humanidad, sobre la creación del Padre. Y Dios puso su confianza en Cristo. Escúcheme, si Dios puso su confianza en Jesús, ¿cómo no ponerla yo? O sea, si usted entiende que Dios lo ama, como dice en la Biblia en un pasaje, ¿quién es el hombre para que tú te acuerdes de él? Si tú creaste los cielos, la tierra, si el espacio es tan extenso. Y estaba hablando cientos de años atrás, cuando no había ni siquiera un telescopio que dijera, como hoy en día, que mide el tamaño, la velocidad, que habla de no sé cuántos años luz, de todo. Mira el espacio extensamente. Pero este hombre estaba inspirado al ver simplemente lo que estaba a su alrededor y lo que sus ojos podían ver hasta el cielo. Estrellas. ¿Quién es el hombre para que tú te acuerdes de él? Es el amor de Dios sobre nosotros, es el amor de Dios sobre su creación, sobre sus hijos, que aun cuando le fallamos, tomó los recursos, el mejor recurso, se lo he dicho, el mejor recurso del cielo, Jesucristo. Hay que hacerlo de forma justa. Nace como hombre, padece como hombre, porque olvídese de que Jesús tenía privilegios. Jesús mantuvo su fe en el corazón siempre, su mirada en el cielo, siempre la mirada en el Padre. Es la única manera, aun cuando había profecía sobre él, aun cuando había una palabra sobre él, había una expectativa sobre él, Jesús no se enfocaba sino en su relación con el Padre. Ok, Padre, tú has dicho esto de mí, pero yo hoy, escúcheme, porque es que hay gente que le va a decir a usted, no, pero es que tú eres profeta, tú eres evangelista, tú eres pastor, Dios tiene un plan contigo. Está bien,
Escúchelo, yo mismo se lo he dicho de aquí desde el altar porque sé que Dios tiene un plan con usted. Pero tú necesitas saber y conocer a Dios cara a cara. Porque llenarte de puras promesas y de puros halagos, lo que va a hacer es dañarte. Lo que va a hacer es tergiversar la imagen y el propósito que Dios tiene contigo. Jesús estaba claro, Jesús estaba consciente, Jesús estaba escuchando, estaba escrito de él ya miles de años atrás. Pero Jesús mantenía su perspectiva de hablar, de relacionarse y de estar haciendo la voluntad de su Padre todos los días de su vida. Porque había un plan perfecto y Dios se lo confió a él. ¿Cómo no confiar en la gracia de Cristo? ¿Usted cree que las dogmas o las formas o la vestimenta o el yo decirle otras cosas diferentes al amor de Dios y a la relación con Jesús para poder cambiar sinceramente van a tener más validez? No, lo siento, iglesia. No implica eso, que no, se lo dije, que no tengamos normas, que no tengamos estructuras. Sí, las podemos tener, pero eso no es la base, eso no es la base del nuevo hombre, eso no es la base de el que nace nuevamente para vida, como lo dice Juan, el apóstol Juan, el que nace a amar sinceramente. Entonces, cuando usted se pregunte, pero si soy salvo, Señor, más bien pregúntese, ¿estoy amando realmente? ¿Esto que estoy haciendo genera en mí, en mi familia, en mi iglesia algún beneficio sincero, productivo delante de Dios? Tan es así, fíjese, que Pedro pudo escribir a una determinada iglesia del pasado. Estoy hablando del apóstol Pedro. Que el amor fraternal, al igual que Pablo, se consolide. Porque uno lo desea, lo inicia, pero todos los días hay que cultivarlo, hay que regarlo, hay que aderezarlo, porque eso no es simplemente de palabras. Y esto me decía, esto tiene que permanecerse o mantenerse bajo cuidado. Que esto se establezca como un principio, porque cuando no hay amor fraternal, entonces la iglesia va a ser fracturada. Fíjese y dése cuenta de lo delicado e importante que es tener ese amor fraternal. Iglesia, pasamos 2 años y medio encerrados. Si no nos dimos cuenta de que la gente a nuestro alrededor es necesaria, entonces que Dios nos va a tener que encerrar 5 años más. O permitir, porque no fue que Dios que nos encerró, pero permitir entonces eso. 2 años por lo menos sin ver a gente alrededor, con las calles vacías, viendo nada más a su familia. Gloria a Dios, y hermoso ver a la familia todos los días. Pero más de uno le explotaron todos los males, más de un matrimonio quedó en conflicto o separados por completo. Afloraron todas las cosas negativas que estaban en el corazón. Pero sin duda que el roce del día a día, el roce de los hermanos, el roce de la gente, el roce de las personas fuera de la iglesia, crea en ti y en mí una necesidad de buscar de Dios, de amar, de entender. Y eso tenemos que apreciarlo, porque es lo que Satanás siempre va a querer traer sobre la iglesia, para dividirla, para separarla y para que no cumpla el propósito por el cual Dios la estableció desde el principio. Se lo decía, Cristo la cabeza
y la iglesia es el cuerpo. La mirada en Cristo, pero haciendo nuestro trabajo porque Dios está contando con tus manos. O sea, no espere que Dios va a hacer todo de forma mágica o que Dios va a cambiar la situación que puedas estar teniendo de forma mágica. No, hay que enfocarse, hay que tener fe, confianza y trabajar por eso. Trabajar por eso. Cambiar por eso. Ahora, mi confianza está en que Cristo ya lo hizo por mí. Cristo pagó esa imperfección por mí. Sin duda no vas a encontrar una iglesia perfecta, porque no hay un amor fraternal perfecto en los hombres, solo de parte de Dios. Pero nosotros, siendo imperfectos, tenemos un amor fraternal imperfecto. Pero hay que trabajar, hay que cultivar ese amor para que sea cada vez mejor. Amén. Y Dios me lo recordaba. Si sientes que en la iglesia no hay amor, si sientes que en tu iglesia no hay amor, la solución no es irte, la solución es amar tú. La solución no es correr, la solución es tú entonces empezar a amar. No hay nada más grave que pueda dañar un amor fraternal que cuando entre hermanos, ya sean 2, 3 o los que sean, se meten las diferencias interpersonales que puedan tener y se establece entonces una división, un pleito, un conflicto, una pelea. Eso es peligrosísimo para establecer una separación y una destrucción de la familia en Cristo. Entonces entendamos que es un nuevo tiempo, que es un proceso ahora por el cual pasamos y por el cual tenemos que entrar ahora en una nueva etapa. Porque no es la primera vez que yo hablo de amor y no lo dejaré de hacer. Tampoco quiero que me llamen a mí el pastor del amor ni nada de eso. O sea, simplemente es la base de todo. Iglesia es la base de todo. Si tú haces un trabajo con amor, ese trabajo va a dar frutos. Si tú tienes una relación basada en el amor, esa relación va a dar frutos y va a permanecer. Si tú tienes un liderazgo en amor, va a dar frutos. Si llevas un lugar, el que sea, con amor, va a dar frutos. Y es el principio que Dios estableció, porque dio su amor desde el principio, dio de Él, y cuando le fallamos, dio entonces todo. Puso su confianza. Escúchame, porque Jesús como hombre podía fallar, porque era hombre. Era hombre. Iglesia, no ponga a Jesús solamente como Dios. La palabra dice que era 100% Dios y 100% hombre. Pero ¿por qué podía ser 100% Dios como hombre? Porque su mirada, su fe, su espíritu siempre estaban con el Padre. En ningún momento se desconectó con el Padre. En ningún momento. Solo los 5 minutos que tuvo que llevar todo el pecado de la humanidad en la cruz. Y aún así, en esa cruz, en los últimos segundos, Padre, encomiendo mi espíritu a ti. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nadie más te va a amar así. Escúchame, iglesia, nadie más. La mejor esposa, y bendigo a mi esposa, bendigo a su esposa, el mejor esposo, los mejores hijos. Pero aún nadie te va a amar así. Nadie. Y lo más hermoso de esto es que Jesús no viene para llevarse la gloria y decirle entonces que lo ames a Él y entonces los demás no cuentan, los demás no valen. No, Él viene a
sanar, a sanar cualquier condición de separación, de diferencia. El apóstol le pedía a la iglesia, el apóstol en la Biblia, a la iglesia de Filipos, y nombra a dos miembros de esa iglesia, mujeres. Les pido encarecidamente que tengan un mismo espíritu, que caminen en un mismo sentir. Eran dos guerreras, eran dos mujeres fieles, eran dos mujeres que trabajaron a su lado, que predicaron la palabra, que llevaron, que se esforzaron, pero habían caído en división, habían caído en contienda, habían caído en problemas. No estoy mencionando o haciendo alusión a nadie acá, simplemente es a todos. Que entendamos, y no está mal entonces cuando de alguna manera influenciamos a alguien para que solucione sus problemas. Usted tiene un problema con su hermano, soluciónelo. No le dé largas. No lo deje pasar. No diga, bueno, mañana, porque lo que crece es el chisme y la murmuración. Y usted sabe que hay un problema entonces y no lo quieren solucionar. Es incómodo muchas veces intervenir. Yo lo sé, es incómodo. Incomodísimo. Pero hay que de alguna manera hacer un llamado a la conciencia de que tienen que solucionarlo. Que no puedes dejar eso, como lo hemos llamado muchas veces, en el cuarto de los locos, ¿no? El cuartico de la casa donde todo se guarda ahí, donde usted mete los peroles y cierra la puerta rápido para no ver mucho ese lugar. Entonces no podemos hacer los locos. El cuarto de los cachivaches, de los peroles, de lo que sea. Pero usted tiene su cuarto ahí. No me diga que no. Así sea el rincón, así sea fuera de la casa, hay un cuarto de eso. Mi papá viviendo solo en la casa ahorita tiene dos, ya tiene dos. No le estoy vendiendo a mi papá como malo, sino que bueno, fíjese lo que hace el no enseñorece de su humanidad. No deje entonces que sean solo los deseos los que lo lleven a usted. Empieza a clamar por ese amor fraternal para poder reconciliarse con usted mismo, amándose usted mismo y entonces amando a los demás, valorando a los demás. Aquí mismo donde estábamos leyendo, quedé 13:1, en el 2 dice: no te olvides de la hospitalidad. Juan establece de que si realmente eres salvo es porque estás amando. Porque el amor es de Dios, Dios es amor y el que proviene de Dios ama. Pedro habla de que tienes que reconciliarte con urgencia, que tienes que arreglar esos problemas con urgencia. Y Pablo nos enseña a cómo cuidar ese amor, a cómo permanecer en ese amor, a cómo hacerlo crecer, a cómo ensanchar el corazón que le decía al principio. Escúcheme, y este mensaje muchas veces no es el que más emociona, pero es el que da las bases. Porque es que a mí no me sirve de nada y mucho menos a Dios de que usted se active, como yo le dije el domingo pasado. Confía en la gracia no era confía, espera en la gracia para servir, para ser útil, para activarnos, para esforzarnos, para poder ser servidores, para alcanzar lo que Dios quiere. Pero si no hay amor, iglesia, si no hay amor, cada quien va a estar haciendo su show, su cuento. El evangelio cambia, no va a crecer y no va a cumplir el propósito por el cual es o fue creado, fue ingeniado, fue elaborado por Dios y fue sembrado en el corazón de hombres, porque es hombres que lo tienen que hacer y desarrollar y llevar a cabo. Pero si no hay amor, no va a tener los frutos correctos. Y por eso el amor, aun cuando no siempre emocione hablar de él, es la base. Es la base. Y escúcheme, más temprano que tarde lo va a emocionar.
Porque no hay nada más agradable que a usted lo amen. Si no te emociona ahorita, en una semanita, cuando soluciones tu problema, cuando soluciones tu conflicto, cuando dejes a un lado las barreras de odio, de división, de problemas, de que yo soy, de que yo tengo, de que yo hago, de que yo hice, o de que yo estoy, o de que yo tengo tantos años, o de que yo tengo tanto tiempo, o de que yo estoy en este lugar o en el otro, cuando se rompan esas barreras, entonces usted va a ver su ministerio dentro de la iglesia y aún fuera de la iglesia desarrollarse. Porque la gente te va a amar, sinceramente. No por lo que tenga, no por lo que seas, no por lo que valgas, sino por quién eres. ¿Por qué usted cree que Dios no le da todo de una vez a usted o a mí? Porque Él no quiere ningún amor comprado. Y las promesas están, para ti, para mí, las promesas están. Pero Dios no te está comprando, Dios te está conquistando. Y usted como pareja no deja de tratar de conquistar siempre a su pareja, ¿verdad? Pero finalmente quieres que te amen por lo que eres. Entonces ama a los demás por lo que son. Hijos de Dios. Tú un balance para ambas caras. Pablo dice que permanezca, o sea, Pablo asume que ya el amor está. Ahora que permanezca. No te olvides de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Esa hospitalidad, eso enamora a la gente de la iglesia y a los de afuera también. ¿Usted sabe cuánta gente viene por esa puerta con necesidad? Con necesidades iguales o mayores que usted. No vamos a hablar económica, porque todos tenemos necesidad económica. Más allá, más profundas. Necesidad espiritual, necesidad de un consejo, de una palabra. Pero al saber que usted con un abrazo, como esa historia, el abrazo del rescate, usted puede estar rescatando una vida o un hermano suyo de una mala decisión, de un problema, y hacerlo que empiece a caminar en lo correcto, en la forma como Dios quiere que haga las cosas. Esa es la hospitalidad. Acuérdate de los presos, como si estuvieras preso juntamente con ellos, de los maltratados, como si ustedes estuvieran en su mismo cuerpo. Conversaba con un hermano de la iglesia que pudo ir en la semana a los calabozos de Guayparo y visitar y ver toda la necesidad y refrescarse en él esa condición de amar a la gente. Porque a ese extremo llega la gracia. A ese punto llega la gracia de amar al más equivocado, al más perdido. Y lo hermoso es que la gracia no lo deja allí. La gracia no lo malcría más. La gracia lo levanta, lo perdona y lo cambia. Entonces, cuando alguien se inspira, yo no estoy diciendo que toda la iglesia se va a meter ahora en las cárceles. La organización está hecha, pero tiene que estar el amor en nosotros para que haya un llamado, para que haya una inspiración de parte del Padre y te diga: es tu labor, te quiero allí, te quiero acá, te quiero en esto, te quiero en esto, te quiero en esto. Es un cuerpo, es un cuerpo.
Y me llamó feliz, contento, porque pudo hacer la obra, pudo ver, pudo hacer más que un culto, porque fueron horas que estuvieron allí. Más que un servicio como nosotros de 1 hora. Gente de con mucha necesidad. Porque es muy malo estar preso y sin duda hay que clamar a Dios que haya una forma diferente de educar al que está preso allí, justa o injustamente. De que tengan otros recursos para ellos ser productivos y para salir de ese lugar no más entrenados para robar, sino para ser diferentes, a integrarse a una sociedad. ¿Usted me entiende? Y sin duda, él me decía, pastor, es que ahí se basa el amor. No, y no es todo el amor, es completo. Ese es un área. Es un área. Y sin duda que está descuidada, que hay necesidad y hay que levantarla. Pero es solo un área. En las calles hay necesidad. En los barrios más pobres hay necesidad. En las organizaciones más ricas hay necesidad. En la iglesia hay necesidad. Y lo único que va a llenar eso es el amor. Porque el amor fraternal, el amor entre hermanos acá, el amor que nace de parte de Dios hacia cada uno de nosotros, nos une. Y esa unión permite entonces que haya crecimiento, que haya base, que haya estructura para poder ser más que vencedores. Porque estas nenas crecieron y vencieron por permitirse, por amarse. ¿Sabes? Ese amor implica respeto, implica perdón, misericordia, compasión, ayuda. Y siempre se lo dije desde que comencé a pastorear hace 9 años casi. No vea que la ayuda idónea es nada más la esposa o el esposo. Es tu hermano, es el que está a tu lado, es esa ayuda idónea. Mire, usted empieza una labor y tiene una mano derecha, tiene una mano izquierda, tiene una mano, tiene más manos de lo natural y este. Pero si no los tomas en cuenta, si no los ayudas a crecer, si los pateas, iglesia, no va a haber un progreso. Y está la estructura, y están las normas, y están las formas, y está esto, está lo otro. Se escribe todo y queda bonito. Y están los principios de Dios, y estos son los principios de papá, de nuestro Padre. No hagas esto, no hagas aquello, porque esto no te conviene, porque tú puedes hacer todo, pero no todo te conviene. Y hacemos todo eso. Si usted y yo no amamos, nada camina. Eso no es la base. Yo no estoy diciendo que sea fácil y que sea papita, pero se lo dice a alguien que era iracundo y que hoy por hoy, gracias por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo de Dios, por su amor, por su misericordia conmigo, no ando todo el tiempo peleando. De vez en cuando uno se altera y dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Me van a agarrar para sopa? O sea, porque la injusticia uno lo cansa, y usted sabe que vivimos mucha injusticia en la ciudad. Sí lo sabe, ¿verdad? Bueno, no vamos a entrar en el punto. La gracia de Dios sobre su vida para que nos cambie, para que nos transforme. Dice que honroso sea el matrimonio. Usted sabe que hoy en día el matrimonio es algo como que, bueno, es loco, ¿te vas a casar en serio? Y agarras el chalequeo y agarras el cuento y la risa y te vas por ahí, pero inmediatamente se te mete en la cabeza, ¿será que estoy loco yo? El mundo te puede decir que estás loco. Pero tú estás centrando tu relación en el amor de Dios. Y eso va a garantizar, porque a todos nos van a venir tormentas, a todos nos va a pasar tempestades, problemas, porque son 2 hombres, o sea, 2 personas que se están uniendo, hombre y mujer. Y ahí son 2 mentes diferentes. Y va a haber conflicto, y va a haber problemas, y va a haber detalles, y va a haber cosas. Pero cuando no estás haciendo la voluntad de Dios, ni acercando a Dios a tu relación, estás expuesto. Cuando lo haces, entrar en tu matrimonio,
porque entró en tu vida y lo sentaste en tu hogar. Señor, yo quiero que tú dirijas mi relación, que seas tú el que nos inspire, el que nos enseñe a amar, a respetarnos, a valorarnos. Las tempestades pasarán, pero como dice la palabra, no te van a ahogar. Aunque se inunde casi hasta arriba, no te van a ahogar. Que Dios siempre tiene una salida, Dios siempre tiene un recurso para salvarte. Entonces honra esa posición, y que mejor manera de respetar en tu casa, porque dice que tu lecho, que tu cama, que tu intimidad sea sin manchas, sin suciedad. Cuando tú eres infiel, vas a la calle a ser infiel, traes esa suciedad a tu lecho, traes esa suciedad a tu hogar, traes esas manchas a tu relación. Y eso, si no se perdona, si no se corrige, si no se cambia, bien temprano te va a destruir. No tarde, bien temprano. No es una amenaza, iglesia, no es una amenaza, es un hecho, es una realidad. Y claro, mucha gente lo toma a la ligera. Bueno, me separo, ¿qué más? No amas, no valoras. No vas a conseguir nunca a nadie entonces que te ame y te valore. No vas a conseguir nunca a nadie que te respete. Y quizás lo conseguiste esa vez, pero lo vas a perder por no valorarlo ni respetarlo. Si me capta, es cuidando ese amor, porque depende también de nosotros. Dios deposita ese amor, Dios entrega ese amor, Dios da ese amor, envía su gracia, me perdona, me levanta, me establece, me restituye, me entrega, me promete y me dice: allá, es allá que te quiero, allá arriba, en lo más alto. Pero depende de mí también. Que tus costumbres sean sin avaricia, contento con lo que tienes ahorita. Pues Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Así que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dice la palabra que el mal, la raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero es avaricia. El que hace todo por conseguir algo económico está en avaricia y está en el camino totalmente incorrecto. El que predica por conseguir una ofrenda, un diezmo, está errado. El que sirve en algún lugar por esperar alguna honra o algún reconocimiento, está actuando con avaricia. El que camina esperando hacer algo bueno para ver si tiene el tino de que agarró al millonario del momento, o agarró al millonario de su vida, o a la millonaria, estás equivocado, tienes un pensamiento totalmente errado. Eso es avaricia. Y la avaricia implica que no estás agradeciendo lo que tienes. Y como no lo agradeces, no lo usas. Y como no lo usas, no crece. Porque tienes habilidades, tienes recursos, tienes el don de Dios, dones dados por Dios. Pero el avaro no ve sino ve el dinero. Lo que me conviene, lo que me beneficia. Y esa condición no puede estar o no debe estar. Sí puede, porque está siempre presente, pero no debe estar. Hay que erradicarla, sacarla de nuestras vidas. No hagas nada por avaricia. O sea, si no hay una recompensa, no, yo no voy a servir a Dios. Si no es para los líderes o los pastores, no, yo no voy a hacer. Si nadie va a saber que yo hice eso, no, yo no lo voy a hacer. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, dice la palabra. Escúchame, Dios es especialista en el anonimato, porque es Él el que te va a honrar. Cuando te esperas la honra de los hombres, bueno, eso es un ratico, te honraron un ratico y hoy eres el ciclista más reconocido y el que tenía la academia, el que tenía todo, y pasó aquí en Guayana y es un caso triste y tenías todo casi ganado.
y estabas acá, pero metiste la pata bien metida. Nadie te reconoce. Nadie quiere verte. Todos te detestan. Dios te agarra, te dice, te levanta, yo te amo. No te amo por lo que hiciste. Te amo por lo que eres para mí. Y te amo por lo que voy a hacer de ti. Porque es que Dios no te va a dejar igual. Y es ahí mi fe, es ahí mi esperanza, y es ahí donde yo puedo predicar de la gracia sin ningún problema. Porque sé que la gracia no vino para dejarte igual a ti y a mí, sino para hacernos mejor. Cuando usted entienda eso, no va a tener problema de predicar de la gracia, de confiar en la gracia. Iglesia, Jesús no peleaba con los fariseos. Es que simplemente hay alguien que no se quiere dejar ayudar y usted le dice, bueno, está equivocado. Tú dices que los sábados son del Señor y los sábados hay que guardar, no se puede hacer nada, ni pararse de la cama. Bueno, pues yo veo necesidad los sábados, decía Jesús. Y donde hay necesidad, mi Padre viene a traer solución. Así que yo camino lunes, martes, miércoles, sábado. Y la mayor parte de sus milagros reflejados en la Biblia, porque no están todos, hay un pedacito de la palabra que dice, si se reflejaran en este libro todos los milagros que Jesús hizo, no cabrían en una biblioteca, no cabrían de todo lo que Jesús hizo. Pero lo que quedó reflejado allí, la mayoría eran los sábados. Enfermo, es un sábado, no lo puede sanar. Eso no es voluntad tuya ni mía, es de mi Padre. Sano eres, libre eres. Entonces, yo sé que hay problemas cuando alguien no se quiere dejar ayudar. Es difícil. Hola. Dice la palabra que te acuerdes de tus pastores. Y en otra versión dice de tus líderes. Para que usted no piense que le estoy pidiendo que se acuerde de mí nada más. De los líderes. Acordados de vuestros pastores y líderes. Ora por ellos. Es cosa que Dios nunca deja a un lado de la oración. Es cosa que necesitamos entender, que la oración tiene poder. Que hay una cobertura, y deme 5 minutos, que hay una cobertura, hay un alcance, hay una protección, hay un cerco que Dios hace. Y anoche lo analizaba porque mi sobrino de 23 años, ya tiene 3 años fuera en Estados Unidos, pidió asilo y creció acá. Y los que son más antiguos lo vieron pequeñito. Lo vieron pequeñito aquí. Claro, cuando fue creciendo, él tomó sus decisiones y casi no venía a la iglesia. Y enterarme que estando en Chicago, está ahora congregándose, visitando o frecuentando la iglesia principal de Maranata en Chicago. La iglesia que fundó el apóstol, él sin saberlo. Él porque le comentó a su mamá, que mi hermana, estoy en una iglesia aquí en Chicago y hay un predicador que no era el hijo del apóstol porque fue el que quedó encargado de la iglesia, sino era un pastor invitado que predica muy parecido a mi abuela. Resulta que la chica con la que está saliendo es cristiana, la mamá es cristiana, conoce el ministerio Maranata, le gusta el ministerio Maranata, le gusta el evangelio. Todo es Dios cercándolo a él. Usted se da cuenta la oración de una mujer de fe, de un hombre de fe, cómo cerca a tu familia. Lo hizo conmigo, que aún ella no estando, ya ella sabía en su espíritu lo que Dios iba a hacer. Y aunque no lo vio físicamente, en su espíritu lo vio, lo sintió, la alegró. Pero con su nieto también está cercado. Dice la palabra, cree y tú y tu casa serán salvos. Ese cerco que Dios hace, tu oración.
viene de tu oración, viene del precio que tú estás pagando, viene del sacrificio que tú estás haciendo, viene de las lágrimas que estás derramando, de las rodillas que estás doblando, del clamor que estás haciendo a Dios. Y no estás perdiendo el tiempo, estás ganando vida, estás ganando esperanza, estás ensanchando ese ser, estás ensanchando esa esperanza en tu hogar, en tu familia. Mire, y podemos salir un tiempo de la iglesia, y podemos viajar, y podemos hacer esto, y podemos hacer aquello, y podemos buscar trabajo, o buscar nuevos horizontes, nuevas formas. Podemos hacer todo eso. Lo bendigo, Dios nos bendiga, pero no os aparte su corazón de la integridad y la comunión con Dios. No aparte su mirada de la gracia con la que Dios lo recibió, lo perdonó, lo lavó, lo limpió y lo levantó ahora. Y quiere entonces que usted y yo seamos siervos útiles, que seamos servidores genuinos, en amor, y entienda que un día ese abrazo fraternal puede rescatar a alguien, y que Dios lo va a honrar a usted, que Dios le va a poner esa corona bien grande. Este es mi hijo, este es mi hijo, porque lo pudo hacer con Cristo. Él es mi hijo, es el que hace mi voluntad, es el que ama mi creación, el que ama a toda la creación, y el sacrificio que Él hizo nos hace aceptos para ser hijos. Amén, iglesia. ¿Está dispuesta a dar ese abrazo para rescatar a alguien? Póngase sobre sus pies, por favor. Ensanche su corazón.